culturales se entrelazan, surge la figura de Aquiles, el guerrero de fuerza inigualable y corazón ardiente. Hijo de una diosa y de un rey, su historia comienza con una inmersión en las aguas sagradas del río Estigia, donde su madre intentó hacerlo inmortal, pero dejó un único punto vulnerable, su talón. ¿Quién podría imaginar que esta debilidad se convertiría en su sello distintivo? En la guerra de Troya, un conflicto que resuena a través de los siglos, Aquiles brilla como el mayor de los héroes. Sin embargo, bajo esta armadura imbatible, hay emociones intensas y conflictos internos. Se retira de la batalla debido a un desacuerdo, pero la muerte de su amigo Patroclo lo arrastra de regreso al campo de batalla, donde su furia se convierte en legendaria. ¿Qué sucede cuando un guerrero se transforma en una fuerza de la naturaleza? La historia de Aquiles está repleta de valentía y tragedia, pero también de un destino cruel. Y, al final de su viaje, el príncipe troyano Paris, con la ayuda del dios Apolo, revela la vulnerabilidad de Aquiles. La flecha certera que lo hiere en el talón es un recordatorio de que incluso los más grandes héroes tienen sus puntos débiles. ¿Puedes ver cómo esta historia resuena hoy en cada uno de nosotros? Nacimiento y origen. Aquiles, el famoso héroe griego, tuvo un comienzo de vida que ya presagiaba su grandeza y tragedia. Hijo del rey Peleo, un mortal, y de la diosa Tetis, nació en un contexto que mezclaba lo divino con lo humano. Este linaje no solo le otorgó habilidades sobrehumanas, sino que también lo dejó marcado por un destino inevitable. La elección de sus padres, a su vez, reflejaba un intento de moldear un hijo que sería más que un simple mortal, un ser que pudiera igualarse a los dioses en gloria y hazañas. Para asegurar la inmortalidad de Aquiles, Tetis tomó una decisión drástica: sumergirlo en el río Estigia, cuyas aguas conferían invulnerabilidad a quienes las tocaban. Sin embargo, la diosa no pudo sumergir al niño por completo, sosteniéndolo por el talón. Así, emergió del río protegido en casi todo su cuerpo, excepto por ese punto vulnerable, que se convertiría en su famosa debilidad. Esta historia es un recordatorio de que, por más poderosos que seamos, siempre hay algo que puede derribarnos. La vulnerabilidad de Aquiles se convertiría en un tema central en su vida, y más tarde, en su muerte. La imagen del talón de Aquiles simboliza no solo la debilidad física, sino también la fragilidad que todos llevamos, independientemente de cuán fuertes o valientes seamos. Esta dualidad entre poder y debilidad sería un elemento recurrente en la narrativa de muchos héroes, convirtiendo a Aquiles no solo en un guerrero formidable, sino también en un símbolo de la condición humana. Con esta herencia divina y esta vulnerabilidad en mente, Aquiles creció en un mundo donde sus capacidades superaban a las de muchos a su alrededor. Esta mezcla de fuerza y fragilidad moldearía no solo su personalidad, sino también sus acciones y decisiones, especialmente en lo que respecta al honor y la lealtad. La historia del héroe está repleta de ejemplos que muestran cómo esta dualidad lo acompañaría en su épica jornada. Y así, Aquiles comenzó su trayectoria, destinado a convertirse en uno de los mayores guerreros de la historia, pero también cargando consigo la marca de su vulnerabilidad. Este equilibrio entre luz y sombra, poder y debilidad, sería uno de los principales motores de su narrativa, llevándolo a elecciones que resonarían a través de los siglos. Educación y formación. Tras su nacimiento, Aquiles fue criado bajo la tutela del centauro Quirón, una figura renombrada por su sabiduría y habilidades en diversas áreas. Quirón no era un centauro común, era conocido por ser un gran educador y curador, lo que hizo que su elección como mentor de Aquiles fuera absolutamente significativa. Bajo la orientación de Quirón, el joven héroe aprendió no solo el arte de la guerra, sino también habilidades que lo convertirían en un hombre completo. Mientras muchos guerreros se concentraban solo en estrategias de combate, Aquiles fue enseñado a tocar instrumentos musicales y a dominar la medicina. Esta educación diversificada le proporcionó una visión más amplia del mundo, permitiéndole desarrollar una comprensión de su propia humanidad, además de sus capacidades como luchador. La música, por ejemplo, puede parecer un detalle insignificante en medio de batallas, pero para Aquiles representaba la belleza y la fragilidad de la vida. La caza y la guerra también fueron elementos centrales en la formación de Aquiles. Se convirtió en un cazador hábil y un estratega brillante, lo que lo preparó para los desafíos que enfrentaría en la guerra de Troya. Sin embargo, la verdadera esencia de su educación estaba en la valorización del honor y la lealtad, principios que moldearían sus actitudes y decisiones a lo largo de su vida.
Aquiles no era solo un guerrero, era un héroe que valoraba la ética y la moral en un mundo a menudo regido por la fuerza bruta. La influencia de Quirón en su vida fue tan profunda que Aquiles se convertiría en un ejemplo de virtud y valentía, características que resonarían en sus acciones durante la guerra de Troya. La enseñanza de que la fuerza debe ir acompañada de sabiduría y compasión quedó grabada en su esencia, guiándolo en momentos de decisión y conflicto. Esta formación, por tanto, no solo se trataba de habilidades físicas, sino también del desarrollo de un carácter que buscaba la excelencia en todos los aspectos de la vida. Así, Aquiles creció no solo como un guerrero valiente, sino como un ser humano complejo, cuya educación moldeó sus acciones y su visión del mundo. Esta base sólida sería puesta a prueba en medio del caos de la guerra y las traiciones, pero las lecciones de Quirón siempre resonarían en su mente, recordándole que un verdadero héroe es aquel que lucha, pero también piensa y siente. Participación en la Guerra de Troya. La Guerra de Troya, uno de los mayores conflictos de la mitología griega, fue desencadenada por un evento que podría parecer trivial a primera vista, el secuestro de Helena por parte de París. Esta acción, sin embargo, involucró a dioses y mortales en una compleja red de amor, celos y venganza. Aquiles, como uno de los guerreros más notables de Grecia, no podría quedar fuera de este enfrentamiento, y su participación en la guerra estuvo marcada por el honor y la tragedia. El conflicto con Agamenón, el líder de las fuerzas griegas, fue un momento crucial en la trayectoria de Aquiles. Tras el secuestro de Helena, Agamenón tomó a Briseida, una mujer que Aquiles consideraba suya, como un premio de guerra. Esta pérdida hirió profundamente la honra de Aquiles, llevándolo a negarse a luchar. Para él, el honor era más precioso que cualquier victoria militar, y esta negativa a unirse a los combates trajo consecuencias para ambos lados de la guerra. La retirada de Aquiles del campo de batalla tuvo un efecto dominó sobre los eventos en la guerra de Troya. Sin su fuerza legendaria, los griegos comenzaron a perder terreno ante los troyanos. La tensión entre los líderes y la falta de unidad entre los guerreros griegos se volvieron palpables, reflejando la importancia de Aquiles no solo como un luchador, sino como un símbolo de fuerza y valentía. La guerra, que debía ser una lucha por el honor, se convirtió ahora en un campo de vanidades y malentendidos. Esta negativa a luchar también sacó a la luz la naturaleza compleja de Aquiles. No era un héroe unidimensional, sino un hombre que luchaba con sus emociones y valores. Su ira y su búsqueda de honor lo hicieron vulnerable, y esa vulnerabilidad resonó en sus decisiones. A la vez, era un hombre que anhelaba la gloria, y la guerra era la única manera de alcanzarla. Esta dicotomía entre la búsqueda de honor y la necesidad de afirmarse ante los demás se convirtió en un tema recurrente en su historia. Eventualmente, la muerte de su querido amigo Patroclo, quien vistió su armadura y entró en batalla en su lugar, sería el catalizador para el regreso de Aquiles al combate. Esta pérdida devastadora reavivó su deseo de venganza y honor, llevándolo a un retorno triunfante, pero trágicamente marcado por el dolor y la pérdida. La guerra de Troya no era solo una lucha entre ejércitos, era una arena donde el destino, el honor y la vulnerabilidad se entrelazaban, y Aquiles estaba en el centro de esta narrativa épica. El regreso al combate tras la muerte de Patroclo, Aquiles pasó por una transformación que lo llevó de vuelta al campo de batalla, pero no sin antes enfrentar un torbellino de emociones. El dolor por la pérdida de su amigo fue tan profundo que, por un momento, perdió la capacidad de ver más allá de su venganza. Aquiles no solo deseaba retomar su lugar como el mayor guerrero de Grecia, sino que también necesitaba expurgar el dolor que lo consumía. Estaba decidido a vengar la muerte de Patroclo a cualquier costo. El regreso de Aquiles al combate fue nada menos que épico. Arrebatado por una furia incontrolable, se lanzó contra los troyanos, dejando un rastro de destrucción a su paso. Su habilidad y ferocidad eran inigualables, y cada golpe de su espada parecía resonar con el dolor y la rabia que sentía por dentro. Esta transformación no era solo física, sino también emocional, reflejando la lucha interna que enfrentaba entre la necesidad de venganza y la búsqueda de redención. El duelo con Héctor, el príncipe troyano, se convirtió en un momento culminante en la narrativa de Aquiles. No era solo una batalla entre dos guerreros, sino un enfrentamiento que simbolizaba el choque entre la vida y la muerte, entre el honor y la tragedia. Aquiles, consumido por el deseo de venganza, se enfrentó a Héctor con un ímpetu que trascendía la mera lucha.
Era una lucha por el alma de su amigo, una batalla que encerraba el dolor y el desespero que marcaron su vida desde la pérdida de Patroclo. La naturaleza épica del duelo entre Aquiles y Héctor no puede ser subestimada. Cada movimiento, cada golpe, llevaba consigo el peso de sus historias, de sus familias y de sus elecciones. Aquiles, en su búsqueda de venganza, no solo buscaba derrotar a un enemigo, sino también confrontar su propio destino. Venganza por la muerte de Patroclo. Después de un periodo de descontento y alejamiento del campo de batalla, Aquiles encontró en sí mismo la necesidad de regresar a la lucha, impulsado por la trágica muerte de su querido amigo Patroclo. El joven guerrero, que había vestido la armadura de Aquiles con la esperanza de inspirar a los griegos y cambiar el rumbo de la guerra, fue asesinado por Héctor, el príncipe de Troya. La dolorosa pérdida era insoportable para Aquiles, quien sentía que una parte de sí mismo había sido llevada junto con Patroclo. Este evento no solo encendió la ira de Aquiles, sino que también le hizo reconsiderar su posición en la guerra. La amistad entre Aquiles y Patroclo era profunda y sincera, y la muerte del amigo fue un llamado para Aquiles que no podría ignorar. Al regresar al campo de batalla, Aquiles no era solo un hombre en busca de venganza, era la personificación de la furia, una fuerza indomable que se abatía sobre los troyanos. Con la armadura reluciente y su lanza en mano, Aquiles avanzó, decidido a vengar la muerte de Patroclo y restaurar su honor. Rápidamente se convirtió en la figura central del conflicto, derribando enemigos con una facilidad que parecía sobrenatural. Su presencia generaba pavor entre los troyanos, que sabían que estaban ante el mayor guerrero de todos los tiempos. Aquiles, ahora, no luchaba solo por sí mismo, sino por Patroclo, transformando su dolor personal en una fuerza de destrucción. El regreso de Aquiles al combate no solo revirtió la marea de la guerra, sino que también consolidó su reputación como un héroe trágico. Era un hombre que luchaba contra un destino cruel, y esta lucha hacía que su historia resonara aún más. Las batallas que siguieron fueron intensas, y cada enemigo abatido era una forma de honrar la memoria de Patroclo. Aquiles se volvía cada vez más implacable, su furia guiándolo por un camino de sangre y venganza. No solo deseaba vengar la muerte de su amigo, sino que también buscaba reafirmar su lugar como el mayor guerrero de Grecia y restaurar el respeto que había perdido tras su desentendimiento con Agamenón. La intensidad del duelo entre Aquiles y Héctor era palpable, no solo como una batalla entre dos grandes guerreros, sino también como un choque entre la vida y la muerte, el honor y la deshonra. El enfrentamiento era inevitable, y la tensión en el aire era casi tangible. Aquiles cargaba con el peso del dolor y la pérdida, mientras Héctor luchaba por la defensa de su ciudad y de su familia. En este contexto, la lucha se tornaba no solo personal, sino también simbólica, representando las fuerzas opuestas que se enfrentaban, la venganza contra la defensa, la vida contra la muerte. El duelo prometía ser épico, sobre todo, decisivo. Y así, el campo de batalla se convertía en un escenario para la tragedia griega, donde héroes y villanos se entrelazaban en una danza de destino y dolor. Aquiles, en su búsqueda de venganza, no solo buscaba restaurar su honor, sino también confrontar la realidad de su propia mortalidad. Cada golpe asestado era una afirmación de su fuerza, pero también un recordatorio constante de que el precio de la batalla era alto. Luchaba con la intensidad de un hombre que había perdido todo y que no tenía más nada que perder, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza, un huracán de furia y dolor que devastaba todo a su paso. El duelo con Héctor. El duelo entre Aquiles y Héctor no era solo una batalla física, era un enfrentamiento de ideales, de honor y legado. Aquiles, consumido por el deseo de venganza, veía en Héctor no solo al asesino de Patroclo, sino a la personificación de lo que él podría haber sido si no hubiera perdido a su amigo. Héctor, por su parte, era un hombre luchando por su ciudad, su familia y su propio legado. La tensión entre los dos era palpable, y el resultado de este duelo no afectaría solo sus vidas, sino también el destino de Troya y de toda Grecia. Cuando Aquiles finalmente se enfrentó a Héctor, la atmósfera estaba cargada de expectativa y desesperación. Los dos guerreros se enfrentaron, y el silencio que los envolvía parecía ensordecedor. Cada uno sabía lo que estaba en juego, y la lucha que seguiría no sería solo física, sino emocional y psicológica. Aquiles, motivado por el dolor y la pérdida, cargaba el peso de la venganza en cada golpe. Héctor, por su parte, estaba impulsado por el deber y el honor,
luchando no solo por sí mismo, sino por todo su pueblo. El enfrentamiento prometía ser no solo una lucha de fuerza, sino un choque de almas. La batalla fue feroz, con cada guerrero desatando golpes que resonaban como truenos en el campo de batalla. Aquiles, con su fuerza sobrehumana, parecía invencible. Atacaba con una furia que lo hacía casi invulnerable, mientras que Hathor, aunque habilidoso, luchaba contra sus propias limitaciones. La lucha se desarrollaba como una danza mortal, donde cada movimiento estaba cargado de significado y emoción. Hathor peleaba con valentía, pero era evidente que la ira de Aquiles no le permitiría salir victorioso. Cuando finalmente Aquiles logró asestar el golpe mortal, la escena era de pura tragedia. Hathor cayó, sabiendo que su destino estaba sellado, y Aquiles, en un momento de triunfo, exultó en la victoria, aunque a un costo emocional. La muerte de Hathor no solo significaba la victoria de Aquiles, sino también la pérdida de un guerrero digno. La batalla en sí se convertía en un lamento por el dolor de la guerra, donde los vencedores y los vencidos estaban unidos por un hilo invisible de tristeza y pérdida. Aquiles, incluso en su victoria, no pudo escapar de la sombra de la muerte que lo seguía. El duelo entre Aquiles y Hathor, por lo tanto, no fue solo el final de una vida, sino el inicio de un ciclo de tragedias que afectaría a ambos lados de la guerra. La muerte de Hathor sería un momento de celebración para los griegos, pero también un fardo para Aquiles. Él, que había buscado venganza, ahora se encontraba más solo que nunca, rodeado por los ecos de la pérdida de Patroclo y la certeza de que la guerra no terminaría con la muerte de un solo hombre. El luto por Hathor comenzaría pronto, y Aquiles se convertiría en un símbolo de un ciclo interminable de dolor y venganza que definiría la historia de la guerra de Troya. La muerte de Aquiles, el mayor guerrero de Grecia, es una tragedia que resuena a través de los siglos. Culminando en una serie de eventos que marcan el final de su vida, la muerte de Aquiles es un testimonio de la fragilidad de la vida, incluso para los más poderosos. El destino de Aquiles estaba sellado, y la flecha disparada por Paris, guiada por la mano de Apolo, encontraría su objetivo. Esta escena, tan emblemática, revela la ironía trágica de un héroe invencible que, a pesar de ser casi inmortal, sucumbe a la vulnerabilidad que todos llevamos dentro. La flecha, que alcanzó el famoso talón de Aquiles, simboliza no solo su mortalidad, sino también la vulnerabilidad que reside en todos nosotros. Este momento de fragilidad es particularmente significativo porque Aquiles, que había derrotado a tantos enemigos y conquistado tantas batallas, ahora se encontraba a merced de un único golpe traicionero. La muerte de Aquiles no trata solo de su caída, sino de lo que esto representa en la narrativa humana. Incluso los más fuertes tienen su punto débil, y hasta los héroes tienen un final. Tras la muerte de Aquiles, las ceremonias fúnebres fueron un reflejo de su estatus como guerrero legendario. Su cuerpo fue incinerado con honor, y sus cenizas se mezclaron con las de Patroclo, simbolizando la unión eterna entre los dos amigos. Esta ceremonia no era solo un acto de respeto, sino un homenaje a una amistad que trasciende la muerte. La relación entre Aquiles y Patroclo resonaba en cada detalle del ritual, y el lamento por la pérdida de ambos ecoaba en los corazones de los que quedaban. La muerte de Aquiles trajo un sentimiento de desolación no solo para los griegos, sino también para los troyanos. La guerra, que había sido marcada por su presencia imponente, ahora entraba en una nueva fase. Sin el mayor guerrero a su lado, los griegos enfrentaban un nuevo desafío, y la sensación de inevitabilidad de la tragedia se volvía aún más palpable. Su muerte no era solo un punto final, sino el inicio de una serie de acontecimientos que moldearían el futuro de la guerra y de sus protagonistas. Así, la muerte de Aquiles se convierte en un hito en la narrativa de la guerra de Troya, simbolizando no solo el final de una era, sino también la fragilidad del heroísmo. La muerte de Aquiles es uno de los momentos más impactantes de la mitología griega, un evento que resuena a través de los siglos y deja una marca indeleble en la narrativa de la guerra de Troya. El destino del gran guerrero está sellado no solo por las batallas que enfrentó, sino también por la manera en que su vulnerabilidad se convierte en su ruina. La tragedia se despliega con la participación de Paris, el príncipe de Troya, que, con la ayuda del dios Apolo, logra infligir la herida fatal. La escena es casi poética, un héroe invulnerable, excepto por un único punto, es derribado en un momento de debilidad, simbolizando la fragilidad de la vida, incluso para los más poderosos.
La flecha que Paris dispara es más que un simple arma, es una representación de la inevitabilidad del destino. Apolo, al guiar la flecha, no solo asegura la muerte de Aquiles, sino que también señala la intervención divina en las vidas humanas. Esto plantea cuestiones sobre la autonomía del ser humano y la influencia de los dioses, un tema recurrente en la mitología. La muerte de Aquiles, por lo tanto, no es solo un evento aislado, sino parte de una tapicería más grande que explora la relación entre mortales y deidades. Después de su muerte, las ceremonias fúnebres de Aquiles son dignas de un héroe. Su cuerpo es quemado en una pira, un ritual que simboliza la transición de un gran guerrero hacia el más allá. El acto de mezclar las cenizas de Aquiles con las de su querido amigo Patroclo es un gesto que habla sobre la profundidad de la amistad y la lealtad, un tema que resuena fuertemente en la narrativa de la guerra de Troya. La unión de sus cenizas no solo ilustra el vínculo inquebrantable que compartieron, sino también cómo los lazos de amistad y amor trascienden la muerte. Y así, la muerte de Aquiles se convierte en un hito en la historia, no solo por su naturaleza trágica, sino por el simbolismo que conlleva. El héroe que parecía indestructible sucumbe a una debilidad, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vulnerabilidades. La narrativa nos enseña que, incluso los más fuertes, tienen sus puntos débiles, y que la grandeza no está exenta de fragilidad. La muerte de Aquiles también provoca una reflexión sobre la naturaleza del heroísmo. Se le recuerda no solo por sus logros, sino también por su trágica caída. Su muerte marca el fin de una era, y la guerra de Troya sigue su curso, pero el eco de su historia continúa resonando en la literatura y el arte, perpetuando el legado de un héroe que, incluso en su vulnerabilidad, se convirtió en un símbolo de coraje y honor. Simbolismo del talón de Aquiles. El talón de Aquiles, ese pequeño punto de vulnerabilidad, se ha convertido en una metáfora poderosa a lo largo de los siglos. En la mitología, representa la única debilidad de un hombre que, de otro modo, era casi invencible. Esta idea de que incluso los más grandes héroes tienen sus vulnerabilidades resuena profundamente con los seres humanos. Todos nosotros, independientemente de nuestras habilidades o logros, tenemos algo que nos hace vulnerables. El talón de Aquiles es, por lo tanto, un recordatorio de que la perfección es una ilusión. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí un punto débil que puede ser explotado. En la cultura moderna, el concepto de talón de Aquiles se ha expandido más allá de la mitología, utilizándose para describir debilidades en contextos variados, desde el mundo de los negocios hasta las relaciones personales. Cuando decimos que alguien tiene un talón de Aquiles, estamos indicando que, a pesar de las muchas cualidades de esa persona, hay un aspecto que puede llevar a su caída. Esta universalidad de la vulnerabilidad conecta la antigua figura de Aquiles con situaciones contemporáneas, mostrando cómo la sabiduría de la mitología sigue siendo relevante. Además, el simbolismo del talón de Aquiles también toca temas más profundos sobre la condición humana. Nos enseña sobre la aceptación de nuestras debilidades y la necesidad de prepararnos para enfrentar nuestras limitaciones. En una sociedad que a menudo valora la fuerza y la invulnerabilidad, reconocer y aceptar nuestras fragilidades puede ser una forma poderosa de crecimiento personal. El talón de Aquiles nos invita a una reflexión más honesta sobre nuestra propia humanidad. Este símbolo también se relaciona con la idea de destino y fatalismo en la narrativa mitológica. Aquiles, a pesar de ser un héroe, no escapa a su destino trágico. La vulnerabilidad asociada a su talón es un recordatorio de que, independientemente de cuán poderosos seamos, todos estamos sujetos a fuerzas mayores. La capacidad de enfrentar estas fuerzas, reconocer nuestros puntos débiles y aún así luchar es lo que hace que la historia de Aquiles resuene tanto. Así, el talón de Aquiles trasciende la figura de un único héroe. Se convierte en un símbolo atemporal que nos habla sobre la condición humana, la vulnerabilidad y la lucha contra el destino. A través de Aquiles, aprendemos que la verdadera fuerza puede residir en la aceptación de nuestras debilidades y en el coraje de enfrentar lo que nos hace humanos. Legado cultural. El legado de Aquiles en la cultura occidental es vasto y multifacético. Desde la antigua Grecia, su historia y sus características se han convertido en íconos que influyen en la literatura, el arte e incluso la filosofía. Aquiles es frecuentemente visto como el arquetipo del héroe trágico, un personaje que, a pesar de sus virtudes y conquistas, no escapa a su trágico destino.
Esta idea de que el heroísmo puede ir acompañado de dolor y sacrificio resuena en muchas historias, desde las tragedias griegas hasta las narrativas modernas. En la literatura, Aquiles es una figura central en varias obras, incluida la Ilíada de Homero, donde su valentía se contrapone a sus fallos y vulnerabilidades. Autores a lo largo de los siglos han explorado el tema del héroe trágico, siguiendo el ejemplo de Aquiles para crear personajes complejos que enfrentan dilemas morales y desafíos insuperables. Esta dualidad entre fuerza y debilidad ha sido una fuente inagotable de inspiración para escritores, permitiendo la exploración de temas como el honor, la lealtad y la inevitabilidad de la muerte. En el arte, Aquiles también ha dejado su huella. Desde pinturas renacentistas hasta representaciones modernas, a menudo se le retrata como un símbolo de coraje y belleza, pero también de tragedia. Las obras que lo capturan a menudo exploran las profundas emociones vinculadas a su historia, reflejando la lucha entre la grandeza del heroísmo y la fragilidad de la vida. Así, Aquiles no es solo un personaje, sino una fuente de reflexión sobre la condición humana. Además, el legado de Aquiles se extiende a la filosofía y la psicología, donde sus dilemas y elecciones son analizados en busca de comprender la naturaleza del ser humano. La idea de que la grandeza puede ir acompañada de tragedia lleva a reflexiones sobre lo que significa ser humano, sobre nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones. El talón de Aquiles se convierte en un concepto que nos enseña sobre la complejidad del carácter humano y la lucha constante entre el ideal y lo real. Por último, el impacto cultural de Aquiles es testimonio de su relevancia atemporal. Sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, no solo como un héroe de la antigüedad, sino como un símbolo de las luchas y triunfos que todos enfrentamos. El legado de Aquiles nos invita a explorar nuestras propias vulnerabilidades y a reconocer que, en última instancia, todos llevamos un talón de Aquiles. Reflexión. Hola, amigos. ¿Qué les parece la historia de Aquiles? Un héroe invencible, pero que, como todos nosotros, tenía su punto débil. Esta dualidad es lo que hace que la narrativa sea tan poderosa y llena de enseñanzas, ¿no creen? Piensen solo, ¿quién no se ha sentido fuerte en un área de la vida, pero vulnerable en otra? Aquiles nos enseña que incluso los más grandes guerreros tienen sus debilidades. Ahora, reflexionemos un poco. Si pudieras sumergirte en el río Estigia y volverte inmortal, ¿qué parte de tu vida protegerías? Y más, ¿cómo creen que la historia de Aquiles se compara con los héroes modernos? Estamos todos, de alguna manera, luchando nuestras propias guerras, enfrentando a nuestros Héctor. Estén atentos, porque las historias mitológicas están llenas de enseñanzas que aún resuenan hoy. Y si disfrutaron esta travesía por el mundo de Aquiles, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Hay mucho más de estas increíbles leyendas por venir. Hasta la próxima, donde exploraremos otro capítulo fascinante de la mitología.